Muy bien, estimados estudiantes, vamos a empezar con una nueva sesión, un tema bastante práctico, bastante didáctico y bastante llamativo y fácil, ¿sí? Como todos los temas de razonamiento verbal. Muy bien, el día de hoy vamos a conversar o vamos a ver el tema de analogías. Si yo les digo analogías, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué quizás recuerdan alguna definición? ¿Alguna vez lo han escuchado? ¿O quizás con qué lo relacionan? ¿Cierto? A ver, pensemos un momento, unos minutos. ¿Sí? Muy bien, bueno, yo pienso que ya ustedes han, bueno, los que me están viendo, los que logran visualizar el video, lo han relacionado ya quizás con alguna definición, ¿cierto? Muy bien, analogías va a provenir de dos voces griegas, ana y de logos. ¿Qué significa ana? Que se va a significar conforme, y logos, que significa la razón. ¿Y qué querrá decir, profesora? Quizás no se recuerdan o quizás se les confunde. Muy bien, ahora vamos a ver. Como les decía, ana, conforme, y logos, razón, que se va a definir a la analogía como la relación de semejanza y afinidad que va a existir entre dos pares de palabras. Acá vamos a manejar dos palabras, ya no solamente una, sino las dos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una relación coherente. ¿Ya? Vamos a identificar los diferentes tipos de relaciones que hay dentro o en un par de palabras, ¿ya? A eso hacemos referencia, por ejemplo, ¿no? Tenemos volante, autobús y timón, barco. ¿Qué tipo de relación, por ejemplo, será acá? ¿Será parte? Todo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué parte todo, profesora? Porque el volante, o mejor dicho, el aro, el timón, es parte del autobús. El autobús es todo, ¿cierto? El volante es parte del autobús. Y lo mismo sucede en timón, barco. El timón es parte del barco. El barco es todo, ¿cierto? Y ya el timón es una parte del barco, no es todo. Muy bien, entonces a eso hace referencia, pero se asemejan, porque yo no puedo colocar, por ejemplo, timón, autobús, no va a tener relación. O volante, barco, no va a haber una relación coherente. Entonces, de eso se trata la analogía, que vamos a encontrar en un par de palabras una relación de semejanza, ¿sí? Muy bien, para ello vamos a tener dos tipos de analogías: analogías simétricas y analogías asimétricas. Las analogías simétricas son las que se relacionan o van a ser muy fáciles de identificar. Por ejemplo, ¿no? Tenemos de sinonimia, de complementariedad o de cogenéricas. Cuando hablamos de analogías de sinonimia, como su mismo nombre, y ya lo hemos visto, van a hacer referencia a palabras que son sinónimos. Al par de palabras que nos muestre van a ser sinónimos. Por ejemplo, sereno, calmo. Y de complementariedad va a hacer referencia cuando nosotros hablamos del que va a complementar a una de las palabras, ¿ya? O que la acción va a complementar a algo. Cuando yo, por ejemplo, digo hambre, comer. El hambre o el hecho de tener hambre se complementa o se llega a hacer efecto con el acto de comer. A eso se hace referencia. Y analogías cogenéricas se define como aquel concepto que va a pertenecer a una misma, o clase o categoría. Ya, por ejemplo, sereno, calmo, que las dos pertenecen a la categoría de que de su significado va a ser igual. ¿Ya? A eso hace referencia. Muy bien. Luego vamos a tener las analogías asimétricas, que las vamos a encontrar en gran variedad. Acá les voy a mostrar 9 de ellos. Por ejemplo, tenemos analogía que se está relacionando, por ejemplo, por la característica, ¿sí? Por la característica o por quizás la oposición o antonimia de intensidad. ¿Cuál es el grado de intensidad quizás de la palabra que vamos a encontrar en ese par de palabras de causa-efecto? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo cerveza, emborrachamiento. ¿Cuál es de ahí? Que la cerveza produce la embriaguez, por ejemplo, ¿cierto? O cuando es de secuencialidad o por el producto o de grado de intensidad, hace referencia a eso, o de función, por ejemplo, ¿no? Cuchillo corta, o puede también ser una relación, por ejemplo, de tijera corta,
¿cierto? Hay una cierta relación ahí de función, de la función que cumple en sí la palabra, una de las palabras, sí, su, o la otra palabra es de complementariedad. O de oposición antonimia, que vamos a encontrar el par de palabras que son antónimos. A eso hace referencia, ¿ya? Y son esos los tipos de analogía que nosotros vamos a reconocer o vamos a poder visualizar. Muy bien, dentro de ello también debemos saber las partes de una analogía. ¿Para qué? Para yo saber cuál es mi palabra base o mi par base, cuáles son las alternativas y qué es lo que yo tengo que hacer. Muchos de ustedes me preguntan o se preguntan también, profesora, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Tengo que marcar una alternativa o tengo que desarrollar todos? ¿Qué hago? Entonces, dentro de un tipo de este formato de ejercicios, lo que nosotros tenemos que hacer es marcar una de las alternativas, pero teniendo en cuenta el par base, que es la parte que está resaltada. Ahorita les voy a ver, son esta parte que estoy resaltando, esta, hora, día. Ese es el par base. ¿Para qué nos ayuda el par base? Para nosotros poder identificar el tipo de relación. ¿Qué hago? Ahí me voy a mi teoría y me busco qué tipo de relación hay. Si son analogías simétricas, si hay relación de sinonimia, de complementariedad o de cogenéricos. ¿Qué voy a buscar? O de cualquiera de estos 9 que les he mostrado, ¿cierto? Voy a identificar el tipo de relación. Por ejemplo, si yo les digo hora, día, no significa que si yo te planteo en la parte superior un par de palabras, dentro de mis alternativas yo tengo que buscar una alternativa que esté relacionada con mi par base. No siempre va a suceder eso. Lo que yo tengo que buscar en mis alternativas es que coincida con el par base la relación que hay. Si en mis relaciones causa-efecto dentro de mis alternativas pueden ser otras palabras muy distintas al par base, pero que la relación sea igual, ¿ya? Por ejemplo, hora, día. Ese es el par base. ¿Qué tipo de relación tiene? Por ejemplo, es parte todo. Por ejemplo, que la hora, es parte del día. El día es todo, es el todo, por así decirlo. Mientras que la hora es parte del día. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar en mis alternativas? Una relación de parte, todo, en esa relación, ¿ah? No quiere decir que yo lo haga de derecha a izquierda. La relación se busca de izquierda a derecha. Y las 5 que yo les muestro son las alternativas, o sea, les conoce como alternativas. Por ejemplo, año, mes. Debería ser al revés para yo poder decir que eso puede ser mi respuesta. ¿Por qué? Porque la relación ahí que es todo, parte, no es parte todo. Entonces yo tengo que coincidir con mi par base. Tiempo, minuto es la misma relación que año y mes. Todo parte y no tiene nada que ver con el inicio. Y la C dice mes, año. Ahí sí, parte, todo, ¿cierto? Ahí sí cumple con la relación de mi par base y por ende es mi par análogo, mi par de respuesta, mi respuesta en sí. Sí, y eso es lo que yo tengo que hacer en un tipo de ejercicios de analogía. ¿Ya, chicos? Espero muy bien. Por ejemplo, acá tenemos clase y ejemplos. Tenemos, por ejemplo, de sinónimos, antónimos, de agente, que se hace referencia a la característica, de género o especie, continente, contenido y objeto, lugar. Por ejemplo, hay sinónimos, foráneo, extranjero. Los dos son sinónimos, los dos significan lo mismo. Y por ende, mis alternativas tengo que buscar unas palabras muy distintas. No quiere decir que sea de otro sinónimo de foráneo, pueden ser otras palabras, ¿ya? Pero que mi relación sea de sinonimia. Luego tenemos respeto, consideración y antónimos, lo mismo, esperanza, suavidad, simpatía, antipatía, son antónimos, son palabras contrarias. Leche, blanca, agua, incolora, ¿cierto? Su característica ahí ya es. Luego tenemos ave, canario, pez, pejerrey. Ave es todo, por ejemplo, y canario es un tipo de ave. Y igual lo sucede con el pez, y acá es ¿qué tipo de relaciones? De género, especie. Y luego tenemos de continente, contenido. Por ejemplo, cofre y tesoro. ¿Qué contenido tiene un cofre? Es el tesoro, ¿cierto? O de alcancía, monedas. Luego tenemos de objeto, lugar. Por ejemplo, la lavadora, ¿dónde va? En la lavandería. El teléfono, ¿dónde va? Quizás en una oficina, ¿cierto? Entonces, esos tipos de relaciones yo tengo que tener claro primero para yo poder desarrollar un ejercicio de analogía. No puedo marcar por marcar, pero quiero que quede bastante claro esto, ¿ya? Que yo no tengo que buscar las mismas palabras que se relacionen quizás con mi par base. Ya no quiere decir que si yo te digo ave, pluma,
tú me vas a buscar un tipo de ave dentro de las alternativas. Eso no tiene que suceder. Puede ser, por ejemplo, perro, pelo, y quizás esa es mi respuesta, y yo por buscar ave o por buscar un tipo de ave que esté correlacionado con mi par base, esté marcando mal, y eso no debe de suceder. Mi par base o mi palabra resaltada en negrita me ayuda a mí a poder identificar el tipo de relación, y esa relación yo tengo que buscar en mis alternativas. Las palabras pueden ser distintas, pero mi relación debe ser la misma que mi par base, ¿ya? Muy bien, espero que les haya quedado claro este tema. Yo creo que he podido lograr que comprendan este tema. Espero que lo logren desarrollar, y si no lo pueden desarrollar, igual no tengan dudas en preguntarme para yo poder absolver o brindarles mucho más ejemplos, ¿sí? Espero que en sí quede bastante claro y practiquen un poquito más. Y recuerden tener en cuenta la relación, no el significado en sí, ya es la relación que yo encuentro en mi par base. Muy bien, nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho, chicos.